Querido amigo, bienvenido a Lo for All. Gracias, no, al contrario, Ernesto, me da mucho gusto volver a saludarte una vez más en otro año en este maravilloso festival. Igualmente, gracias, querido amigo. American Express lleva 10 años de haber sido la primera empresa que se une a la marcha, ¿no? Esto significa un compromiso, una posición pública, ¿no? Respecto de ser una empresa que se muestra incluyente a favor de la comunidad LGBT. ¿Qué pasó antes, Jorge? Platícanos, o sea, hace 10 años American Express toma esta decisión y ese trabajo que Jorge Guevara y sus compañeros hacían en el escritorio, ¿no? Construir una empresa incluyente desde adentro. Un día llega y toma esa decisión. ¿Qué pasó antes y por qué llegan a ese día? Mira, siempre lo voy a recordar como un momento maravilloso en mi carrera, ¿no? El haber tenido la oportunidad, yo creo que el haber estado en el momento adecuado, con la gente adecuada y con todo alineado para poder llegar a esto, ¿no? Hace más de 10 años, de hecho, empezamos con esta planeación, ¿no? Sobre todo, primero de la red, de la red de empleados de American Express, que es la que cumple 10 años, también. Y bueno, para toda esta planeación, obviamente, hubo que hacer mucho trabajo, ¿no? Desde dónde estábamos. La compañía ya era incluyente para entonces, déjame te digo, y ya era, yo cuando llegué a American Express, que fue hace más de 10 años, llegué hace casi 14, ya había los beneficios para parejas del mismo sexo, ya estaban muchas cosas hechas, pero por alguna razón no había una red de empleados, ¿no? Pese a que sabemos que ya otras compañías tenían ese tipo de prácticas, ¿no? Curiosamente, una persona que no es de la comunidad, pero es aliada, un día regresó de Nueva York, de un viaje de Nueva York, de American Express, y nos dice, oigan, a algunas de las personas que sabía que éramos gays y todo, ¿no les interesaría formar ustedes una red? Yo puedo ser su sponsor ejecutiva, etcétera. Y ahí empezó el camino, ¿no? Yo creo que las empresas tenemos, en temas de inclusión, tenemos dos grandes argumentos, por así decirlo. El argumento de negocio como tal y el argumento social. El argumento de negocio es todo lo que nos va a dar estos números o esta justificación dentro del negocio para empezar a tocar los temas de inclusión y para hacer las empresas incluyentes. Y eso está bien, porque obviamente es la manera en la que vas a hablar de números y las compañías, pues eso somos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Tenemos que hablar de números. Pero para mí el argumento social en cuestión de inclusión y particularmente en inclusión LGBT es el más importante y es el que transforma vidas en realidad, ¿no? Hace 10 años, como bien lo comentas, uno de los primeros retos que nos pusimos como red fue justamente participar en la marcha cuando nadie más lo hacía, cuando nadie más lo hacía de empresas, me refiero, ¿no? No era una práctica común, ni siquiera, era un paradigma que ni siquiera estaba en la visión de nadie romper, porque se daba por hecho que no iba a pasar, que las empresas no participaban en este tipo de festivales o en ese tipo de celebraciones. Y para mí este es más que yo lo que estoy ahora proponiendo, ¿no? Es que en esta celebración que estamos haciendo de los 10 años dentro de American Express, más que un número, es mirar hacia 10 años atrás cómo era la situación, ¿sí? Donde ninguna otra empresa estaba, donde íbamos marchando, ningún corporativo de reforma tenía la bandera, nada de esto pasaba. Y sin embargo, ahí estábamos haciendo, justamente lo dijiste, un pronunciamiento externo. Y para mí eso es lo que hace un quiebre muy importante, un punto de inflexión muy positivo de lo que hizo American Express en su momento con la gente que estábamos en ese momento ahí, que hicimos de alguna manera por la sociedad, donde empezamos a poner esto en la conversación externa. ¿No? En la conversación, y me refiero en los medios de información, porque al participar en la marcha, ¿no? Y al tener este statement tan fuerte, ¿no? Donde dice American Express, yo aquí estoy, apoyo a la comunidad LGBT, y apoyo a mis empleados LGBT, más que marchar y más que ir en la festividad y todo eso, era un pronunciamiento muy fuerte. De ahí, por ejemplo, se dieron muchas conversaciones en medios de información que no pasaba. ¿No? Antes los medios no tocaban este tema, era un tema demasiado tabú, ¿no? Y no lo tocaba la gente en realidad, no era algo de lo que se publicara fuera de las revistas que eran para público LGBT, ¿no? Entonces, cuando pasa esto y empieza a hablarse del tema, se empiezan a disparar muchísimas cosas de manera positiva.
¿no? Y para mí esa es, como te digo, la parte importante de este argumento social que tenemos con la inclusión es justamente que estos pronunciamientos ayudan a que más allá de lo que vivas internamente, lo cual es fabuloso, porque muchas empresas ya habían trabajado y nosotros mismos en temas de inclusión interno, pero al no sacarlo externamente, además de que no existe como esta congruencia, ¿no? Entre lo que haces interno y externo, no hubiéramos traído el tema a la conversación mediática, ¿no? Que eso disparó muchísimas, muchísimas cosas. No quiero decir y jamás me voy a poner en el lugar de decir que gracias a nosotros sucedieron todas las cosas que vimos, pero sí te puedo decir que a raíz de eso, y a raíz de que empezaron los medios de negocios, ¿no? Las revistas grandísimas de negocios, tipo Expansión, por ejemplo, fue el primer artículo grande que nos sacó un artículo, una revista de negocios fue con Expansión, justamente, donde empiezan a hablar del tema de inclusión LGBT de una manera tan abierta, tan franca, tan honesta, y entonces empieza una conversación mediática, fuera de tabúes, que abrió muchísimas otras puertas. Hoy si vas a la marcha, obviamente, pues es una festividad llena de arcoíris por todos lados, ahora ocupamos los dos carriles de Reforma, más de 150 compañías están unidas, pero en aquel entonces, mira, una anécdota que siempre cuento, como íbamos con el eslogan, con los logotipos de la compañía y teníamos Pride, como se llama la red, la gente se paraba y nos preguntaban que cómo le habíamos hecho nosotros como Antro Pride, porque pensaban que éramos un antro, para que American Express nos patrocinara, porque no cabía en la mente, o sea, era un paradigma que ni siquiera estaba, nadie estaba ni siquiera lo visualizaba para romper, ¿no? Y sin embargo lo hicimos. Y fue un momento, para mí es un momento histórico que siempre voy a atesorar muchísimo, porque creo que abrió muchas puertas y transformó. Y ahora que estamos haciendo este recuento de los 10 años, pues sí transformaron vidas, ¿no? Para empezar las de nosotros, ¿no? Como personas, como empleados de American Express, como miembros de familias. Y a raíz de eso, pues ves unos 10 años de transformación bien grande para la sociedad, ¿no? Desde las sociedades de convivencia, luego viene el matrimonio igualitario, la discusión de adopción, la parte donde la comunidad LGBT, y eso se ha disparado en los últimos 10 años, te digo, no nada más gracias a esto, pero yo creo que fuimos parte de esto, de recuperar todos estos privilegios que no tenían la comunidad y que la gente heterosexual lo tenía nada más por nacer heterosexual, ¿no? Como el tener una pareja abiertamente, el poder faltar al trabajo si tu pareja necesitaba algún apoyo médico, el poder heredar a tu pareja, eran cosas que el público heterosexual ni siquiera se imaginaba, ¿no? Que cómo es vivir sin eso. Nosotros sí lo vivíamos sin eso, ¿no? Sin ese tipo de privilegios. Qué interesante, ¿no? Pareciera que lo damos por hecho, pero que no existía. Y estamos hablando de 10 años atrás, ¿eh? O sea, no es una época así como la de los papás o la de blanco y negro, ¿eh? Estamos hablando de 10 años atrás, apenas una década. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, te sientas tú, hablas con tu equipo, está tu director y tu director dice, salgamos del closet, seamos congruentes internamente, hoy estamos sólidos, salgamos del closet. Fue un momento. Sí, fue un momento bien definitivo, bien importante para la compañía porque, te digo, esta persona que ya no está en American Express, pero la mantenemos muy cerca de nosotros porque fue la que disparó la red, por así decirlo. Ella era mi líder en aquel momento. Viene, nos dice a tres personas, oigan, les interesa, porque además las redes de empleados, al menos en American Express, las tienen que proponer los empleados, no lo hace la empresa y las tienen que mantener operando los empleados, ¿no? Aunque tengamos, digamos, presupuesto de la compañía, pues si no hay un líder, si no hay un interés, si no hay gente que la quiera mover, la red muere, ¿no? Y es algo que no pasó con nosotros. Entonces viene, nos ponen empezamos con el tema de vamos a hacer la red con los estatutos, ella era la sponsor ejecutiva, y empezamos llevamos por primera vez el tema al comité ejecutivo de aquel entonces, ¿no? Para aquel entonces, por ejemplo, la estrategia que seguimos fue, primero hablamos con cada uno, ¿no? Uno a uno, ¿sabes? Para comprender el tema, porque no queríamos que hubiera sorpresas en el comité ejecutivo o de pronto alguien y entender si alguien iba a estar en contra, ¿no? Para saber atacar el problema antes. Hablamos con cada uno, después vamos al comité ejecutivo, se presenta la creación de la red, el apoyo fue total, o sea, fue una cosa no hubo en ningún momento algo al contrario, o sea, me acuerdo, ayer platicábamos justamente con otra persona, ¿no? Cómo el mismo country manager de aquel entonces dice, creo que les habían dado 20 minutos para presentar y dice, esto no va a dar para 20 minutos, cancélenme en lo que tengo, siguiente, porque yo quiero seguir hablando de este tema, ¿no? Y estamos hablando del comité ejecutivo de American Express, o sea, de la compañía, ¿no? Y se quedaron hablando mucho más tiempo y sale el reto por ahí, ¿no? De que, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que American Express, pues,
vaya y haga este pronunciamiento en esta marcha que nos están, o sea, entre todas las cosas que se habló de la comunidad LGBT, se habló de que existía una marcha y de dónde venía, ¿no? De dónde venía el tema del orgullo, que luego muchas veces, lamentablemente, a veces se transgiversa por ahí de que cómo te puede dar orgullo, pues me tiene que dar orgullo, y claro que me da orgullo, ¿no? Porque en algún momento a muchas generaciones les dijeron que les debería dar vergüenza no ser como eran. Y es de ahí es de donde nace justamente el orgullo LGBT, no oye, no me tiene por qué dar vergüenza y además yo quiero de vuelta los privilegios que nunca me han dado y que no me debieron de haber quitado, ¿no? Y de ahí empiezan estos reclamos. Entonces, hablamos de dónde venía el origen de la marcha, hablamos de que existía una marcha ya en la Ciudad de México y dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para ir? Bueno, para ir. Y nosotros, de verdad que hasta para nosotros fue, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos? O sea, las compañías no hacen eso, no, externamente no hablan, no hay publicidad LGBT, las compañías no, porque le tienen miedo, porque no sé qué, pues háganlo, vamos a ver cómo, porque además van a ir patrocinados por la empresa, van a ir uniformados con camisetas de la empresa, con el logo de la empresa, queremos que vayan. ¿Sentiste ese respaldo de American Express? ¿Qué sentiste? No, total, no, mira, todavía me pongo porque fue total. Ayer también platicábamos con alguien más sobre cómo fue ese momento y me recordaban este caso donde se habla con Nueva York, obviamente para el uso de la marca, y la pregunta de Nueva York, ¿no? Fue, a ver, explíquenme, ¿dónde van a poner el logotipo? No, pues en la manga, ok. Pero cuando vayan marchando, ¿dónde está la gente que está viendo la marcha? Porque en aquel entonces recordarán, la marcha solo se hacía en un carril, en el carril de ida del Ángel hacia el centro, ¿no? No era por los dos. Entonces, bueno, pues caminamos hacia allá y entonces la gente está viendo del lado derecho la marcha. Aunque entonces el logotipo de American Express tiene que ir a la derecha de ustedes, porque la gente lo tiene que ver. O sea, fue un compromiso total, pleno. Por supuesto que hubo cuestionamientos, por supuesto que había temores y tengo que admitirlo porque si yo te dijera todo fue bueno, natural y maravilloso y mágico, pues todo lo que hemos hecho entraría en tela de duda, ¿no? Por supuesto que había ciertos temores, ¿no? En este asunto de, bueno, ¿y qué van a pensar los clientes? ¿Nos van a llamar? ¿Qué van a decir? Sobre todo porque tenemos clientes conservadores, etcétera. Pues lo que hicimos fue prepararnos para eso, incluso hacer todo un preguntas y respuestas para todo el equipo de servicio, por si la gente llamaba por teléfono, saber qué contestar, ¿no? Pero nunca hubo no lo vamos a hacer porque nos da miedo, ¿no? O sea, sí nos daba miedo, sí nos daba temor, pero nadie nos preparamos para enfrentar ese temor y para afrontar ese temor, ¿no? Y para ver cómo lo íbamos a solucionar, pero no se convirtió, mira, en aquel entonces hasta había compañías perdón, personas de otras compañías con más tiempo con las redes, no digo con los programas de inclusión y diversidad, porque es bien importante mantener separado que los programas de inclusión y diversidad no se limitan a las redes de empleados. La inclusión y diversidad yo creo que tenemos décadas, ¿no? Muchas compañías trabajando en eso, pero había personas de otras compañías con más tiempo con sus redes LGBT, siguiéndonos, preguntándonos cómo le habíamos hecho para que la compañía nos dejara marchar, ¿no? Y te estoy hablando, sí, y te estoy hablando que de ese primer año a cuando las compañías empezaron a marchar ya con sus logotipos, no fue el año siguiente, pasaron un par de años. Incluso antes se agruparon y marcharon dentro de una organización de empresas que apoyaban LGBT, pero no venían sus logotipos. No, nosotros estábamos desde el inicio y con todo el apoyo de la compañía, porque es a lo que voy. Y es más allá de verdad del tema de que fuimos los primeros y a mí la verdad que eso no me encanta. No, o sea, no es eso el tema. Es la importancia, el momento, el significado de haber salido, ¿sí? Y de haber puesto la conversación y el apoyo a los ojos de todo el mundo, ¿sí? Y como te digo, los medios de información nos seguían. Bueno, incluso cuando llamamos al comité de la marcha para inscribir a la compañía, nos dijeron, pues necesitamos una carta oficial de American Express porque queremos estar seguros de que en realidad American Express los está apoyando, ¿no? Porque no había de verdad o sea, creo que era más fácil, era más fácil creer lo complicado, ¿no? Un grupo de empleados revoltosos que quieren usar la marca y quieren salir, a la calle y ni siquiera tienen el permiso de la empresa. Creo que era más fácil creer eso a creer que en realidad una compañía estaba dando porque en aquel entonces, de verdad, Ernesto, y lo hemos platicado muchas veces, en aquel entonces no se pronunciaba, la gente, las empresas
un silencio completo hacia la comunidad LGBT, completo, ¿no? Porque había temores, porque había tabúes y más porque estamos en un mercado muy homófobo, ¿no? Bueno, seguimos siendo de los países y de las ciudades con más crímenes de odio, lo hemos platicado también, ¿no? Cosa que nos da a pensar que son 10 años muy buenos, pero falta mucho por hacer, ¿no? Tú y yo nos conocimos hace 3 años y hoy Love for All existe, o sea, inspiras, tú has sido mi guía en todo este andar, amigo. Y tú como ejecutivo de American Express, pero también como amigo, como persona, me has invitado en esta causa, me has llevado de la mano en esta causa. Y hoy, ¿no? American Express hace aliados como Love for All y otros tantos que ha construido en este camino. Entonces te preguntaría, hace 10 años, ¿de qué tamaño era tu red? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo eran tus alianzas hace 10 años? ¿Cómo son hoy? Hace 10 años la red la empezamos 5 personas y un sponsor ejecutivo que no era de la comunidad, ¿no? Hoy somos casi 1000 miembros, ¿no? Mil miembros, mil empleados, digamos que somos parte de la red, porque uno de los retos también que pusimos es para hablar de inclusión, a ver, cuando hablemos de la comunidad LGBT, cuando tengamos eventos de la red Pride, la mayor parte de la gente que venga tiene que ser o sea, no debe ser de la comunidad porque justamente queremos transformar una forma de pensar, queremos atender dudas, ¿no? Y a partir de ello te puedo decir, tenemos una cantidad de historias de muchos compañeros, de colegas que no son miembros de la comunidad, que forman parte de la red, pero han venido con historias de, ¿sabes qué? Es que mi hijo me acaba de decir, o tengo un hermano, o tengo un primo, o tengo cómo manejo esto, y hemos ayudado muchísimo en eso. Y bien lo dijiste, a ver, el tema de salir con la bandera y todo lo demás es muy importante, sí, obviamente, porque es este statement, pero eso no da la inclusión, ¿sí? Eso es un reconocimiento a la diversidad. Que ojo, porque la diversidad, cuando vienen y me preguntan de repente, ¿no? Oye, pues, ¿qué consejos nos das para poner diversidad en la compañía? A ver, la diversidad ya la tienes, porque la diversidad no la tienes que buscar, la diversidad es, ¿no? O sea, desde el momento que tienes un grupo de personas, ¿no? De más de dos, o sea, desde que es un grupo, ya hay diversidad, porque somos diferentes y porque tenemos, en mil cosas somos diferentes, cognitivamente, en la manera, en las partes afectivas, en la parte también de background, digamos, o antecedentes socioeconómicos, oportunidades de educación. O sea, la diversidad y no la tienes que buscar. Es muy bueno en cuestión de LGBT definitivamente que te pronuncies y digas, aquí está, ¿no? Lo cual sí, bueno, junio, que lo bueno es que empezó como un fin de semana, ¿no? En aquel entonces, hace muchos años, y ahora es todo el mes, y yo creo que pronto va a empezar así como a crecer, a extenderse, porque justamente el mensaje es, no debe ser solo en junio. Si en junio lo vamos a tomar como el mes de la celebración, está bien, porque está muy padre tenerlo y es emocionante y hay mil cosas alrededor de junio. Pero la inclusión es un trabajo de todos los días. ¿Sí? La inclusión no se da porque reconozcas la diversidad. La inclusión no se da en la compañía porque salgas con una bandera, porque pongas la bandera a la entrada de la oficina durante el mes. Que insisto, es bueno que lo pongas porque es tu declaración otra vez o tu reconfirmación de tu apoyo. Que ahorita hablamos del tema de que justamente vemos que ahora en junio, con todo esto de la pandemia, pues parece que no todo el mundo se ha acordado de colgar la bandera, ¿no? Lo cual habrá que ver de dónde viene. Pero independientemente de la pandemia, el poner la bandera es un statement que necesitas hacer, ¿no? Es un recordatorio, diríamos, una confirmación. Pero nada de eso te da la inclusión. La inclusión es otra cosa. La inclusión es asegurar 100% un trato justo, oportunidades iguales, equitativas, desde el momento de reclutación y selección del personal hasta que la persona deja voluntaria o involuntariamente la empresa. O sea, toda su experiencia de empleado dentro de la compañía tiene que estar libre de prejuicios, libre de favoritismos, libre de cualquier tipo de barreras y estamos hablando desde oportunidades de capacitación, oportunidades de desarrollo, promoción, ¿no? de cargos, decisión de salario, decisión de bonos, ¿no? De productividad. Toda tu carrera, toda tu experiencia de trabajo, tienes que asegurarte para asegurarte que es incluyente quiere decir que no vas a tener ningún bias, se me fue la palabra en español, pero ningún desviación, o sea,
ningún bias, perdón, se me fue la palabra, pero bueno, creo que sabemos de qué estamos hablando. Que no exista ningún favoritismo o ninguna de que, bueno, como es gay o como es, que son de estos favoritismos justamente o de estos bias que tenemos, que son inconscientes muchas veces, ¿no? Que son inconscientes 100% y eso es lo que hay que atacar en la parte de inclusión, ¿no? Y aquí entra todo, ¿no? Como te digo, la comunidad LGBT, que la oportunidad para las mujeres, para para personas de todo tipo, ¿sí? Que finalmente te concentres en el talento y te asegures de promover y de dar seguimiento a ese talento y esa experiencia de empleado. Entonces, está bien que pongas la bandera, fine, porque insisto, estás reconociendo la diversidad y estás confirmando tu compromiso con la diversidad, lo cual es bueno. ¿No? Pero está lejos de acabar ahí si quieres ser incluyente. O sea, eso es el inicio del inicio, ¿no? De ahí hay, como te digo, hay que revisar procesos desde los reclutadores que no tengan ningún tipo de obstáculo inconsciente o consciente para entrevistar a una persona, para recomendar a una persona para un puesto, me explico, o sea, desde el reclutamiento y insisto, hasta la terminación voluntaria e involuntaria. ¿Y por qué soy hago tanto hincapié en eso? Bueno, porque cuando una persona decide dejar la compañía voluntariamente, pues es una experiencia, pero también cuando le decide dejar involuntariamente, estar seguros, ¿no? Que realmente esa persona está siendo desvinculada sin estos favoritismos, ¿no? Que realmente es un desempeño, que realmente es un caso, pero no es que nunca en el fondo de nadie esté el tema de qué bueno ya le vi por dónde para sacarlo porque no sé qué tengo con él, que no puedo llevarme con él, ¿no? Y entonces que se ocupen otro tipo de herramientas o de vehículos para sacarlo de la compañía. Entonces la experiencia tiene que ser completa de inclusión, ¿no? Fíjate que en este andar hoy detecto, lo que hemos detectado nosotros son diferentes tipos de empresas, ¿no? La empresa que, como American Express, es incluyente al interior y se pronuncia congruentemente al exterior. La que dice, no me voy a pronunciar al exterior, estoy trabajando internamente, cuando esté lista me pronunciaré, ¿no? Quiero, no es momento. La que dice, vamos al mercado y adentro es un desastre. También, sí. Creo que eso es lo que al día de hoy hemos visto. Yo te escuché decir algo en alguna de nuestras pláticas exactamente hace 2 años, en una entrevista de una conferencia de prensa, la primera que dábamos, y tú decías claramente, nos pronunciamos en este sentido porque es lo correcto para el ser humano, ¿no? Y claro, categóricamente creo que es muy poderoso, ¿no? Creo que Porque esa... es cuestión de hacer lo correcto, es cuestión de hacer lo correcto. Yo no entiendo honestamente, y perdón, espero no estar abriendo ningún tipo de ideas, pero no entiendo una compañía, por ejemplo, que diga, externamente no lo voy a hacer porque lo estoy manejando interno. Si no lo estás haciendo externo y lo estás manejando interno, ahí hay un desconecte, ¿no? Hay una desconexión importante entre lo que dices que estás haciendo internamente, pero ¿por qué te da miedo salir? ¿Sí? Porque los clientes, porque entonces lo que digas que estás haciendo adentro está influenciado inconscientemente por ese temor externo, ¿sí? Está influenciado externamente por ese temor externo. ¿No? Y entonces va a llegar la persona que dice, no, pero es que los clientes se van a quejar, no, pero es que los vamos a perder, que eso es súper importante cuando hablamos de inclusión por ejemplo, puedes poner tu bandera, pero ¿qué reacción has tenido cuando un empleado tiene un problema? Cuando un cliente viene y te dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que tu representante de ventas es gay, cámbiamelo. ¿Qué contestaste? ¿No? Ahí, qué bonito que tienes la bandera, pero ¿qué contestaste? ¿No? ¿Del lado de quién te pusiste? ¿No? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, también las empresas que dicen externamente lo hago, pero internamente soy un desastre, pues yo creo que eso es peor, ¿no? Porque eso me parece que es querer nada más ganar dinero y nada más, no, subirte a un tren que ni siquiera, para el que ni siquiera estás comprando el boleto, ¿no? Pero la que lo hace al revés, de que dice, bueno, externamente no lo voy a quedar como estaban todas las compañías hace 10 años, externamente no, pero internamente no, tengo mis políticas y me aseguro con estos mecanismos de que no existan. A ver, no. Si no estás saliendo, tampoco estás cumpliendo con este argumento social de la inclusión y diversidad, entonces te estás quedando muy, muy corto, ¿no?
no es, para mí no es lo correcto. Tienes que ser congruente y más que buscar los números con el argumento de negocio, como bien dices, es esta parte del argumento social y decir, hay que hacer lo correcto. Se trata de hacer lo que es correcto, ¿no? Y donde estás hablando de vidas, de seres humanos, ¿no? Y de que tienes que asegurar una vida y una experiencia de vida también para tus empleados dentro y fuera de la compañía de la manera más satisfactoria, ¿no? Y de eso, puedo decir que de eso se trata American Express y lo veo, lo vivo todo el tiempo, ¿no? Dentro de la compañía. Hoy vemos un reto a futuro, ¿no? O sea, hoy Ciudad de México de alguna manera este, funciona, ¿no? Va encontrando espacios cada vez más incluyentes. Tenemos una marcha de cientos de miles de personas. Sí, no. Habrá quien dice que solo son 20,000, ¿no? Yo he estado ahí y he visto, pues no sé decirte, ¿no? 1 millón de personas, no lo sé. He visto muchas personas. Creo que hay mucho que hacer hacia afuera. Creo que tenemos 15 estados que hoy validan el matrimonio igualitario, lo confirman y legalmente es un hecho. Faltan 17 estados, ¿no? No es lo mismo cómo se vive en la capital, por así decirlo, que en el resto de la república. Y creo que el rol de las empresas, que hoy tienen esa fuerza y congruencia, es promover la inclusión hacia afuera de la Ciudad de México, donde la calidad de vida sigue siendo muy precaria para la comunidad y donde nuestra labor conjunta, nuestras alianzas que tejemos para normalizar la conversación en la sociedad mexicana y dejar esta señalación culpígena y homofóbica hacia la población, ¿no? Hay mucho que se hace. ¿Qué viene en los siguientes 10 años? O sea, ¿cuál sería la tarea? ¿Salir? ¿Cuál sería la tarea? ¿Hacer más alianzas con otras empresas? Yo creo que sigue mucho trabajo todavía de educación y justamente no dar por hecho que el trabajo está terminado, como bien lo dices, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, parecería que está terminado, ¿no? Porque tenemos esta marcha, tenemos estos movimientos, ahora vemos arcoíris por todos lados en junio en las empresas, pero seguimos siendo una de las ciudades más peligrosas para la comunidad LGBT. Entonces, algo está pasando, ¿no? Y algo no está terminado, ¿no? Definitivamente, yo creo que lo mejor es seguir hablando del tema de educación y justamente plataformas como estas, como Love for All, que ahora, fíjate, con todo este asunto de la pandemia y todo, parecería una limitante, pero al contrario, me parece que vas a llegar a muchas más personas fuera de la Ciudad de México, ¿no? Que a lo mejor en un festival presencial no hubieran venido por razones de viaje, pues ahora vas a poder llegar y tienes que seguir hablando de este tema de la educación, ¿no? De seguir alimentando el tema de inclusión, el tema de diversidad y de todo el tipo de minorías, ¿no? No solo la parte de la comunidad LGBT. Siempre hemos dicho, bueno, al menos yo siempre he dicho, y por ahí se lo escuché alguna vez a nuestro amigo también Ángel Candia, de decir que no tienes que ser la causa para defenderla, porque también cuando defiendes una causa, ¿no? Aunque no es la tuya, de alguna manera estás hablando por la tuya. De lo que tienes que acabar con lo que hay que acabar son con las etiquetas, con los estereotipos, con todas estas cosas aprendidas sobre ciertas comunidades, ¿no? Que son heredadas, ¿no? O sea, la gente piensa lo que piensa de la comunidad LGBT, la gente que no está sensibilizada con el tema, porque lo aprendió en algún lado. No necesariamente lo siente, ese sentimiento es aprendido también, entonces hay que desaprender y hay que aprender y hay que reaprender. Y está la parte de seguir trabajando en la ciudad y seguir definitivamente trabajando en el interior del país, ¿no? Con las otras comunidades, para que esto sea realmente un movimiento social y que en algún momento, ¿no? En 10 años, como bien dices, pues veamos una transformación. Ojalá ya ni siquiera tengamos que hablar del tema, ¿no? Lo cual sería el momento en el que digamos, ahora sí ya terminamos, ¿no? Cuando ya ni siquiera exista algo que tengas que educar, ¿no? Difícilmente se antoja, no honestamente, porque esto la sociedad cambia de espacio, de forma de pensar, cambia de una manera, cambia muy lento, pero bueno, ojalá sigamos con este tema. Hay mucho más de derechos que aprender, ahora están muchos los derechos trans, los derechos de los bisexuales también, por ejemplo, ¿no? Una comunidad que incluso está olvidada dentro de la comunidad LGBT, ¿no? O marginada por la comunidad LGBT, pese a que está la B. Pues hay que seguir trabajando en esto, en educación y seguir desde donde estemos. No sé dónde vamos a estar en 10 años, pero de donde estemos hay que seguir trabajando con el tema. Sí, coincido contigo. Creo que tenemos que seguir sumando aliados, ¿no? Quienes no entendemos la comunidad es la sociedad heteronormativa y es a quien tenemos que normalizar y educar. Eh, eh,
quitar esos estigmas Así es. socioculturales, ¿no? Esa educación sociocultural que bien dices, como si no te casas virgen, le dicen a la mujer, eres sucia, ¿no? Como si eres homosexual, eres sucio, y entonces es culpa y es pecado, y así es señalada, ¿no? Y hoy creo que sí se está abriendo más de conversación y las nuevas generaciones están en una conversación distinta sin estas culpas que generaciones anteriores cargaron o hemos cargado con mucho más arraigo, ¿no? Entonces creo que en la medida en la que surgen nuevas generaciones se nos va a facilitar este camino sumando más aliados, ¿no? Así es, así es. Como todo el odio, por ejemplo, a la comunidad LGBT es aprendido también. Ni siquiera saben por qué, muchas veces por qué lo es aprendido, ¿no? Y las etiquetas y los estereotipos son aprendidos, son heredados, no son racionalizados. Cuando lo racionaliza la gente actual es cuando lo cambia, no dice, bueno, ¿y por qué odio tanto? ¿O por qué me molesta tanto esto, no? Este es cuando te das cuenta que es algo que aprendiste, que te heredaron y que lo tomaste y bueno, pues hay que desaprenderlo y reaprenderlo, ¿no? Ese es el tema. Hoy a 10 años, hoy tenemos una lista publicada de altos ejecutivos donde apareces inclusive, ¿no? En uno de los principales medios de negocios de comunicación, la revista Expansión, y publicamos 42 ejecutivos LGBT exitosos, valientes, que se atreven a salir del closet públicamente, como hace 10 años lo hizo American Express, ¿no? O sea, hoy sí hemos avanzado en algunas cosas, ¿no? Que le dan visibilidad. Y coincido contigo, es como decir, ay, tengo muchos amigos gays, sí, pero ¿qué hago para mejorar su calidad de vida? Nada más digo que tengo amigos gays. Y si mi hijo es gay, ¿qué voy a hacer, no? Ay, tú estás haciendo mucho, pero tú estás haciendo mucho. Tú ya eso ya lo tienes más que palomeado. Estás haciendo mucho por la comunidad. Que también me encanta, o sea, siempre te lo he dicho, que este festival venga de un aliado hace toda la diferencia, ¿no? Hace una diferencia muy significativa. Así que muchas gracias también por eso. Hombre, gracias a ti. Tú empezaste hace 10 años, nosotros apenas hace 3. Entonces, gracias, Kevin. Pero parece que llevan 20 ya. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista y por, bueno, bienvenidos a mi casa. Con esto de la pandemia, pues aquí estamos. Gracias, cuídense mucho. Te mando un fuerte abrazo.